Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del módulo de cáncer de páncreas, donde vamos a desarrollar a los tumores neuroendocrinos y a los tumores quísticos. Vamos a comenzar con los tumores quísticos. Dentro de esta entidad tenemos tres variantes: la neoplasia quística serosa, que antes era denominado cistoadenoma seroso, la neoplasia quística mucinosa, antes llamada cistoadenoma mucinoso, y la neoplasia intraductal papilomucinosa. Estas tres nomenclaturas son bastante actuales, pero tengan en cuenta que la neoplasia quística serosa y mucinosa son sinónimos con los cistoadenomas. Bien, estas tres variantes constituyen el 85% de las neoplasias quísticas del páncreas. Existen otro tipo de lesiones quísticas, que son los pseudoquistes, que los vamos a ver en otro módulo, pero recuerden que si les preguntan sobre neoplasias quísticas, se está refiriendo a estas tres entidades, dentro de las cuales la más frecuente va a ser la variante serosa. Así que si la pregunta es ¿cuál es la neoplasia quística del páncreas más frecuente?, la respuesta es cistoadenoma seroso o neoplasia quística serosa. En cambio, si la pregunta que les hacen va dirigida a cuál es la lesión quística del páncreas más frecuente, o sea, no aclara lesión neoplásica, sino simplemente les dice lesión quística, ahí la respuesta va a ser el pseudoquiste. Bien, de estas tres, la mucinosa y la papilomucinosa son premalignas. ¿Qué significa esto? Que dejadas al azar, o sea, si dejamos que se desarrollen a lo largo del tiempo y no hacemos una intervención, sí o sí van a desarrollar un carcinoma. En cambio, la neoplasia quística serosa no se considera premaligna porque en general son tumores benignos que, si bien pueden llegar a malignizar, pueden no hacerlo también, ¿sí? En cambio, la mucinosa y la papilomucinosa sí o sí terminan desarrollando con el paso del tiempo un carcinoma. Suelen cursar de forma asintomática y generalmente constituyen hallazgos imaginológicos. Bueno, vamos a ver este cuadro comparativo donde vamos a ver las diferencias entre la neoplasia quística serosa y la mucinosa. Como dijimos, la serosa es la lesión neoplásica quística más frecuente del páncreas. ¿Cuáles son las características? Es una cavidad multilocular formada por múltiples quistes pequeños en su interior, que están rodeados y están separados entre sí por tabiques fibrosos que confluyen en el centro para formar una cicatriz fibrosa central que luego se calcifica. ¿Sí? Esa es la característica: múltiples quistes separados por tabiques fibrosos con una cicatriz fibrosa central calcificada. La pared de este quiste está formado por células epiteliales, al igual que estas tres variantes. Las tres son, recuerden que son lesiones con pared y con una pared que está formada por células epiteliales, a diferencia de los pseudoquistes que tienen pared, pero que no está formada esta pared por células epiteliales, sino que está formada por un tejido fibroso, o también llamado tejido de granulación. Entonces, en este caso, rodeada por células epiteliales. La localización más frecuente de la variante serosa es la cabeza del páncreas. Se puede dar tanto en mujeres como en hombres entre los 55 y los 70 años de edad y se puede asociar al síndrome de von Hippel-Lindau. Este síndrome es una enfermedad genética que se hereda con un rasgo autosómico dominante, que tiene la característica en la cual se desarrollan tumores en todo el cuerpo. No solo se asocia a citoadenocarcinomas a nivel del páncreas, sino también a tumores en la retina, a tumores malignos a nivel del cerebelo, feocromocitomas. Es una enfermedad en la cual el paciente presenta muchos tumores. Generalmente, como dijimos, el curso es asintomático. Y sobre todo esto se asocia a la benignidad del quiste. Ahora, ¿qué pasa si el quiste maligniza? En esos casos van a empezar a aumentar de tamaño. Eso ocurre en el 5% de los casos. Pueden desarrollar un adenocarcinoma o también puede haber un tumor neuroendocrino. Y en este caso el paciente va a presentar síntomas. El más frecuente es el dolor abdominal. Puede también asociar vómitos o síntomas por compresión extrínseca, como por ejemplo la ictericia por compresión de la vía biliar, o hemorragia digestiva, por volcado de sangre al tubo digestivo. ¿Qué características anatomopatológicas tenemos? Signos de hemorragia focal, calcificación central, como dijimos, en esa cicatriz fibrosa central que tiene, con proyecciones. ¿Cuáles son los estudios complementarios que usamos? Ecografía, siempre al inicio una ecografía abdominal tenemos que tener, pero obviamente que la tomografía es el estudio complementario que más nos va a ayudar a ver las características del tumor y su extensión. Si sospechamos que malignizó, pedimos marcadores tumorales, CA19-9 y CA. Y amilasa normal hace referencia al contenido del líquido del quiste. Muchas veces ante duda diagnóstica podemos hacer una punción del quiste y se mide en el líquido del quiste la concentración de amilasa, ¿sí? En general estos quistes, tanto el seroso como el mucinoso, tienen niveles normales de amilasa, a diferencia de los pseudoquistes de origen pancreático, secundarios a pancreatitis aguda, por ejemplo. Bien, ¿vamos a operar estos pacientes? En general no. Recuerden que como son tumores benignos, que en general no desarrollan patología neoplásica, no se operan salvo que el paciente presente dolor o que sufra complicaciones locales. Entonces, si son tumores menores a 3 centímetros o que cursan de forma sintomática, se puede hacer una observación y un seguimiento simplemente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente manifiesta dolor abdominal recurrente o que sufre complicaciones locales? En esos casos vamos a hacer una cirugía, que va a depender del riesgo quirúrgico que tenga el paciente. Si es un paciente con un riesgo quirúrgico aceptable y se localiza, como dijimos, en la cabeza pancreática, que es la localización más frecuente, hacemos una DPC, una duodeno-pancreatectomía cefálica. En cambio, si el riesgo quirúrgico del paciente es muy elevado, hacemos una doble derivación. Respecto a la neoplasia mucinosa, puede ser unilocular, o sea, tener una única cavidad, o multilocular, lo mismo que la anterior, múltiples quistes pequeños en el interior separados por tabiques fibrosos. La localización es diferente, suele estar localizado más frecuentemente a nivel del cuerpo y de la cola pancreática, y afecta más predominantemente a las mujeres, ¿sí? Casi siempre son mujeres las que están afectadas por esta patología. La edad media del diagnóstico es más temprana, 45 años, y como es la misma estirpe del cistoadenoma mucinoso que encontramos en el ovario, hay una hipótesis que dice que en realidad este tumor se generaría a partir de tejido ovárico ectópico, ¿sí? O sea, tejido ovárico presente en el páncreas.
Generalmente, al igual que el anterior, cursa de forma asintomático y ante la malignización vamos a tener desarrollo de dolor abdominal, puede tener asociado un síndrome de impregnación como pérdida de peso, anorexia, astenia, adinamia. ¿Y cuál es el criterio o el índice de malignidad en la anatomía patológica? Esto es importante que lo recuerden porque lo preguntan. La presencia de papilas que proyectan al interior. ¿Sí? Si aparecen papilas en el interior de los conductos, entonces casi seguro tenemos el desarrollo por debajo de una neoplasia maligna. Diagnóstico, los mismos estudios complementarios. Recuerden que la tomografía es el estudio de elección para evaluar estas lesiones. Pedimos los marcadores tumorales y si hacemos una punción por ecoendoscopía, vamos a dosar la amilasa, que va a ser normal, y podemos dosar el CA. Si tenemos un CA mayor a 190 nanogramos por mililitro, es indicativa de malignización. Recuerden que el mucinoso se caracteriza porque estas células epiteliales secretan mucina. Entonces, lo otro característico de este tipo de quiste es el líquido con moco. ¿Sí? Enseguida que nosotros punzamos y vemos líquido con moco, tenemos que pensar en esta estirpe. En este caso, siempre vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, no es como el seroso, que dijimos que podemos observar y seguirlo si es un tamaño pequeño o si el paciente no tiene síntomas. No, en este caso, al igual que en el próximo que vamos a ver, el tratamiento es quirúrgico siempre porque dijimos que son enfermedades premalignas, o sea que siempre van a malignizar. ¿Qué tipo de cirugía vamos a hacer? Como dijimos que la localización preferencial era cuerpo y cola, lo que se hace es una pancreatectomía izquierda. Bien, respecto a la neoplasia intraductal papilomucinosa, es un tumor formado por células columnares displásicas que tiene la característica de producir abundante moco y formar papilas dentro de los conductos pancreáticos. Esto va a generar obstrucciones que van a generar a su vez un aumento en la presión intraductal y una dilatación compensatoria. Las papilas siguen la secuencia adenoma, carcinoma invasor y previo al adenoma, obviamente, la displasia. Los adenocarcinomas que se generan expresan la glucoproteína MUC2, que es un factor protector de epitelio que le da un mejor pronóstico a este tipo de adenocarcinomas respecto al adenocarcinoma común de páncreas, que vimos en el módulo anterior, que expresan el factor MUC1. Así que recuerden eso, que tienen un mejor pronóstico. La acumulación de moco precipita cuadros de pancreatitis aguda, o sea que pueden llegar a tener episodios recurrentes de pancreatitis aguda. Y cuando asocian ictericia, en el 80% de los casos hay un adenocarcinoma subyacente o concomitante. Existen dos tipos de neoplasia intraductal papilomucinosa, la tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 tenemos una dilatación quística del Wilson, o sea que el conducto que está afectado es el conducto de Wilson, ya sea un segmento único o en toda su extensión. Por lo tanto, van a ser los pacientes más sintomáticos. En cambio, en la tipo 2, lo que vamos a tener es una afección de las ramas laterales que desembocan en el Wilson, ¿sí? Entonces, estos pacientes en general tienen un curso asintomático. Por último, tenemos una forma que es menos frecuente, que es una forma mixta, donde está afectado el Wilson y además las ramas laterales. En cuanto a la epidemiología, en general, va a afectar a hombres de entre 60 a 65 años de edad. Y en cuanto a la tipo 1, que dijimos que era la más sintomática, la clínica va a estar, focalizada en el dolor abdominal, ¿sí? Es un dolor abdominal crónico de tipo pancreático. Como sabemos, todo dolor pancreático se localiza a nivel epigástrico y tiende a irradiar hacia dorso. Esto se debe, como dijimos, al aumento de la presión dentro de los conductos y puede asociar episodios de pancreatitis aguda o hacer una pancreatitis crónica. El comportamiento de la tipo 1 es más agresivo y tiene una tasa de malignización mayor. Se dice que a 5 años, entre el 30 y el 60% de los pacientes pueden desarrollar un carcinoma. En cambio, la tipo 2, que dijimos que solía cursar de forma asintomática, la tasa de malignización es del 3%, o sea, muchísimo más baja. Cuando asocian ictericia, como dijimos, el 80% tiene un adenocarcinoma y en general este adenocarcinoma es concomitante, de novo, que significa que no es un adenocarcinoma que surja de la misma lesión quística, sino que surge aparte en otro sector del parénquima pancreático. En el laboratorio vamos a pedir marcadores tumorales, el más específico para el páncreas, recuerden que es el CA199, esto nos puede ayudar u orientar. Y en lo que tiene que ver con las imágenes, la TC multicorte, siempre de alta resolución, es la mejor opción. Podemos también complementarla con una colangioresonancia. Y si nos queda duda diagnóstica, podemos pedir una ecoendoscopía. Pero con tomografía y colangioresonancia ya más o menos tenemos la parte de los estudios diagnósticos. Bien, signos radiológicos importantes porque nos van a determinar el pronóstico de estos pacientes y la necesidad de resección quirúrgica. Tenemos para la variante tipo 1 la presencia de nódulos murales, o sea, nódulos en la pared de los conductos pancreáticos, esto es por crecimiento intraquístico papilar, y una dilatación del Wilson mayor de 15 milímetros. Estos son signos radiológicos que me hablan de un desarrollo de un adenocarcinoma, o sea, de malignización. En cambio, para la variante tipo 2, también la presencia de nódulo mural, pero una dilatación del Wilson menor. Si una dilatación del Wilson mayor a 4, ya me habla de una posible malignización. ¿Sí? Esta dilatación en realidad es una dilatación pasiva por la presencia de moco, porque recuerden que en la variante tipo 2 la afección principal la tenemos en las ramas laterales que desembocan en el Wilson, no en el Wilson propiamente dicho. Entonces, ojo con el hallazgo de estos signos radiológicos porque me van a estar hablando de una posible malignización de esta lesión. En cuanto al tratamiento, la variante tipo 1, lo que vamos a hacer es una resección del sector pancreático enfermo. Recuerden que tiene alta tasa de malignización, por lo tanto la resección siempre es quirúrgica, el tratamiento siempre es la resección quirúrgica. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento quirúrgico? Bueno, depende de la localización de la lesión. Si lo encontramos en la cabeza, vamos a hacer una DPC, duodenopancreatectomía cefálica, y si lo encontramos en cuerpo o en cola, podemos hacer una pancreatectomía izquierda.
La tipo 2, como en realidad tiene una tasa muy baja de malignización, hablamos del 3%, podemos llegar a plantear una observación cada 6 meses o anual con tomografía y resonancia de los quistes, siempre y cuando no tengan factores pronósticos de malignidad, que dijimos que eran la presencia de nódulo mural y la presencia de dilatación del Wilson, ¿sí? Mayor de 4 para la variante tipo 2. Entonces, siempre y cuando no tengamos esto en los quistes, podemos llegar a hacer observación. Y si existe algún factor pronóstico de malignidad o el paciente lo desarrolla en el curso del seguimiento que le hacemos con imágenes, entonces ahí sí pasaría a necesitar un tratamiento quirúrgico como el que hacemos en las variantes tipo 1. El seguimiento de estos pacientes, dijimos, variante tipo 1 siempre, y resección quirúrgica, variante tipo 2 cuando aparece un adenocarcinoma concomitante. Y recuerden también un dato importante, que estos pacientes tienen un riesgo elevado de padecer pólipos colónicos y desarrollo de cáncer colónico. Por lo tanto, también es importante en el seguimiento sumar colonoscopías cada 2 años por lo menos.